Bueno, pues qué suerte tengo hoy de tener aquí a Endica, que lleva el proyecto de Ciencia Conciencia. Él se define como un científico del alma, que me encanta ese término. Yo creo que sí que engloba todo lo que él hace. Se dedica a la sanación, al mundo de la energía, a la espiritualidad, y sobre todo, bueno, ayuda a la gente a que siga evolucionando su conciencia y podamos seguir en esta dimensión que es bastante complicada de mantener y hace un trabajo, una labor preciosa. Yo estoy súper contenta de poder compartir hoy una charla con él. Como, bueno, no sé si muchos me conocen, pero yo soy nutricionista terapéutica, me dedico a sanar a través de la alimentación y últimamente pues he estado mucho más enfocada en todo el tema de la energía, entendiendo que me faltaba una pata ahí a la hora de trabajar con los pacientes, puesto que por mucho que trabajaba a un nivel más físico, digamos, y con dietas perfectas o mm, terapias muy estudiadas, al final siempre faltaba algo y entonces me parece muy interesante incluir en nuestra terapia entender que hay algo más allá que lo físico. Entonces hoy vamos a charlar con Endica sobre todos estos temas. Espero que os parezcan interesantes y bueno, no sé si Endica quiere decir algo así de primera introducción. Sí, sí, según ibas presentando, me han venido un par de cosas a la mente. Lo primero, pues agradecerte la invitación para tener esta charla y luego también comentar a todos los que nos estén viendo que Saitel es mi nutricionista personal Es y verdad. la verdad que me has ayudado un montón con los tips que me estuviste dando. En mi caso es un poco a la inversa de lo que tú estás comentando. Yo llevo muchos años pues centrado en lo energético. Y bueno, aunque llevo una vida saludable y siempre pues me ha gustado hacer ejercicio, siempre, pues no sé, hace muchos años empecé ya con ayunos y con otras cosas, no tenía ningún orden a la hora de contemplar mi dieta. Y también por el volumen de trabajo que he estado asumiendo y por muchos compromisos, responsabilidades, es algo que he ido dejando de lado, incluso, eh, no voy a decir despreciar, ¿no? Pero no le he puesto nada de atención. Y con los tips que me diste, pues que sepas que los estoy aplicando. Me he quedado, pues no me acuerdo porque al final siempre uno se queda con lo que más le resuena en ese momento, pero desde luego hay un montón de cosas que estoy implementando y me acuerdo que uno de mis objetivos cuando te lo comenté era que quería, que a veces me sentía un poco cansado, sobre todo mentalmente, y que quería potenciar mucho mi vitalidad, mi energía y mi rapidez mental. Y bueno, estoy en un momento espectacular. Así que muchas gracias. Tenemos que hacer revisión, por cierto. Sí. Que, bueno, sí, a ver, gracias, me encanta este feedback y es curioso porque comentas esto y como nuestra charla un poco, lo que hemos cuadrado así era ver en qué punto nos unimos, la dimensión física, química, de la nutrición, con la energía, la espiritualidad. Me parece curioso este comentario que haces, ¿no? Que es verdad que a veces hace falta como un poco de asentarse. Entonces, bueno, el concepto de alimentación pránica, que solo es posible en algunas situaciones o en algunos contextos, significa poder tener una toma de conciencia plena y creo que hay algunas civilizaciones que consiguen llegar a alimentarse, digamos, de la luz, de la energía, pero obviamente para llegar a eso, bueno, pues es muy complicado, ¿no? Hoy en día. Y entonces está como ese extremo, digamos, ¿no? En la alimentación, el poderte alimentar de esa forma, y luego tenemos el extremo en el que estamos ahora sumidos la mayoría de la población, que es el más denso, es la alimentación, pues digamos, muy alejada de la espiritualidad. Entonces, bueno, vamos a ir fluyendo un poco entre estos dos, digamos, puntos que me parecen interesantes porque es algo que yo me he estado preguntando, como he dicho al principio, para trabajar en terapia. Entonces, bueno, indica alimentación pránica. Lo primero que diría a este respecto es que hay muchos caminos y muchos caminos pueden llevar a la iluminación, si queremos decirlo así, pero te puedes iluminar comiendo pizza. Entonces hay siempre un camino del medio, que es un equilibrio donde siempre que caemos en cualquier extremo,
tendemos a perder nuestra conciencia. Entonces, si nuestra conciencia nos dicta hacer una forma de vida totalmente pránica, pues es válido, está alineado con tu conciencia. Si tu conciencia te indica otra cosa, pues también es válido. En el transcurso de nuestro aprendizaje y crecimiento vamos, como tú has dicho, pasando por diferentes etapas y hay momentos para todo y la conciencia también va evolucionando. Entonces, forzar estas cuestiones me parece que es algo que no es necesario. Como experiencia puede ser muy válido y puede ser también incluso el camino que muchas personas les lleve a experimentar, a crecer, a purificarse, pero hay muchos caminos. Entonces, cuando hablamos de respiración, dicho eso, cuando hablamos de alimentación pránica, lo primero que yo invitaría a la gente, más que alimentarse directamente del prana, es empezar a sentir el prana de los alimentos. Yo cuando empecé a hacer talleres, hace ya un montón de años, iba a los sitios, pues me acuerdo que fui a Ecocentro, seguramente lo conoces, Sí. y proponía charlas, y entonces las adaptaba un poco al ambiente al que iba. Y cuando iba a Ecocentro lo que hacía era que me llevaba diferentes productos, algunos ecológicos, otros pues, con pesticidas o de mala calidad, diferentes tipos de producto, algunos industriales y procesados, otros naturales, y hacía ejercicios para explorar la energía de los alimentos. Y todo el mundo podía. Entonces te das cuenta de cómo hay ciertos alimentos que tienen muy poco prana y otros alimentos tienen mucho más prana. Hay alimentos que tienen energía contaminada y hay alimentos que tienen una energía súper sutil. Otro de Claro. los ejercicios que hago también en los cursos, en el primer nivel, ahora no los estoy haciendo pero porque no hago los niveles 1, pero siempre lo hacía, era poner a las personas a explorar, porque siempre sale el debate, o muchas veces, de la alimentación vegetariana o carnívora, omnívora. Ponía a las personas a explorar un trozo de carne, un trozo de jamón o una manzana, una lechuga o un trozo de pollo. Y entonces ellos mismos podían comprobar a través de la experimentación cómo la energía es muy diferente y cómo cuando te vas a carnes rojas, a carne de cerdo sobre todo, luego vendría la carne blanca, luego vendría el pescado, luego vendrían ya los vegetales, por supuesto todo lo biológico, simplemente estamos hablando de energía y la energía, por ejemplo, del cerdo es súper densa. Entonces, cuando tú te alimentas de energías densas, eso densifica tu campo energético. Así que tenemos ahí un campo para experimentar con la alimentación pránica, simplemente poniendo conciencia energética a cómo nos alimentamos. Incluso podía contar más cosas, pero ya iremos tirando del hilo. Sí, sí. Es nada, muy interesante lo que estás comentando, sí, va por ahí y desde luego, sí, no es irse radical a algo. Yo he expuesto que tenemos los dos extremos y obviamente entre esos dos extremos hay un sinfín de opciones, pero es verdad que en las últimas décadas pues hemos tendido más a, en general la sociedad, ¿no?, a una alimentación de todos los tipos, no solamente comestible, más densa, como tú comentas, y bueno, un poco la industria y todo lo que hay alrededor, pues nos ha ido llevando un poco en ese camino. Por eso creo que ya desde hace un par de décadas o así, pues se está intentando, digamos, ir hacia el otro lado de la balanza y, por supuesto, muy soportado por la espiritualidad, ¿no? Que realmente van de la mano, que al final todo es espiritual, todos somos seres espirituales, entonces la alimentación también lo tiene que ser en alguna forma, tanto si es más densa como si es más sublime, ¿no? Pero en este proceso me parece interesante también hasta qué punto, yo me pregunto muchas veces por qué al final estamos hoy en día pues en lugares viviendo que no son naturales, digamos, ¿no? Un edificio, o por qué comemos alimentos procesados, ¿no? Como que hemos llegado a esto. Entonces es verdad que hay una parte de evolución, hay una parte de adaptación, y hasta dónde es adaptación y es evolución. ¿Por qué Mm. hoy en día tenemos que tirar de suplementación cuando antiguamente el hombre, para suplementarse de lo que era minerales, vitaminas, oligoelementos, lo cogía de la tierra y esas raíces eran las que le estaban suplementando la alimentación? Ahora, hoy en día, pues tenemos que ir al herbolario y comprar y tener, ¿no? O sea, quiero decir, al final siempre buscamos una forma para ir adaptándonos a lo nuevo que, entonces, como tú hablas mucho de bueno,
hablas de la conciencia, de la evolución de la conciencia, cómo ha sido, me parece interesantísimo, lo has explicado varias veces en muchas charlas, cómo va de la mano también con la alimentación, ¿no? Esta evolución que realmente al final, como decimos, es todo lo mismo, pero bueno, Mm. por explicar un poco también a las personas que les interesa entender su alimentación, porque hay muchas preguntas hoy en día, ¿sabes? Yo en consulta lo veo, o sea, hay muchas dudas, ¿por qué termino comiendo esto? ¿Por qué como? O sea, que ahora iremos un poquito más a eso, pero bueno, perdona, la Mm. pregunta era la que te hice. Sí, lo primero es que hemos sido engañados. Entonces, el otro día tenía una conversación con mi madre sobre la alimentación y llegamos a una conclusión muy interesante. Constantemente estamos siendo bombardeados por alimentos que no son saludables. O sea, es decir, es muy raro ver un anuncio de un alimento que sea saludable. Es decir, no sé si existe, pero desde luego en los medios mainstream difícilmente lo vamos a encontrar. Y muchos de ellos apelan a la falta de tiempo, a que tú puedas hacerlo rápido. Mm, Entonces, eso se retroalimenta con el estilo de vida que hemos creado, tan acelerado, donde no tenemos tiempo, donde no hay espacio para nosotros mismos, para cuidarnos, para disfrutar de los placeres que la vida en sí misma nos ofrece, como es descansar, como es relajarse, como es alimentarse, como es dormir, como es estar contigo mismo, como es estar con tu pareja. Es decir, las cosas a las que nadie puede evitar. Es decir, venimos al mundo y nos va a tocar vivir todo ese tipo de experiencias. Cada vez queda menos espacio para eso. ¿No? Es una sociedad donde partimos de una necesidad de productividad absoluta y estamos súper programados con ello. Entonces, a la conclusión que llegaba era, muchas veces te venden, por ejemplo, el plato de preparado rápido que tardas 5 minutos de microondas y te paras a analizar ese plato y te das cuenta de que si tú lo cocinas y tienes los ingredientes y no tienes que ponerte a mirar recetas ni nada, a lo mejor tardas 7 minutos en hacerlo. Te pones a hervir lo que sea, el arroz o el cereal, y mientras tanto te preparas algo que más o menos lo puedes tener preparado, y ese prepáralo más rápido que te va a ayudar, que son 5 minutos, en 5 minutos listo en tu mesa, en realidad te estás metiendo una mierda y en 7 minutos tendrías el mismo plato que te lo has preparado tú y que sabes que no va a tener y tóxicos, no va a tener mierda ni porquería. Entonces, creo que hay una inercia muy fuerte social en el ámbito de la alimentación, en realidad en cualquier ámbito, en el de la salud, en el de las finanzas o el estilo de vida, también en el político, en el cultural, la música. Hay inercias muy fuertes y todas son engaños o todas son de muy baja calidad. Entonces, el gran reto es primero darse cuenta y luego salirte de esa inercia. Y eso no es fácil. Pero una vez que te sales de esa inercia, te das cuenta que la otra opción a veces incluso es más fácil, es más natural, te aporta muchos más beneficios que la opción que estabas asumiendo simplemente por la corriente, por la inercia. es cuestión de prioridades también, ¿no? Mm. Entonces, si tu prioridad es otra, totalmente estamos siendo engañados, como tú dices, lo que yo a veces no entiendo es cómo la prioridad no puede ser tu salud, pero Porque no claro, tenemos tiempo a pensarlo. Hay el cuento este no sé si es oriental o de dónde, de que, no, del el viejo sabio indio, chamán, que está hablando, es un meme, que está hablando con un occidental y el occidental pues le está hablando de sus cosas y tal, y el indio chamán le va preguntando, ¿y para qué quieres eso? ¿Y para qué quieres eso? ¿Y para qué quieres eso? Y entonces el occidental al final del todo trajeado le dice, porque entonces cuando tengas 65 años podrás retirarte y irte a vivir a la montaña con la naturaleza con tu familia. Y entonces el chamán se queda en silencio porque ya está en la naturaleza viviendo claro, con su claro. familia rodeada de la naturaleza, ¿no? Es un poco ese meme. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es cuestión de creer que no tenemos tiempo, cuando en realidad sí, bueno, es toda una programación confundida que llevamos, ¿no? De hace mucho tiempo y entonces muy, muy costoso. Bueno, estamos hablando sobre todo de la sociedad moderna en la que vivimos, los que nos porque luego hay sociedades en Perú, en África y tal, que bueno, están muchísimo más conectados, más equilibrados en todo, en los roles también, están fuera del victimismo, fuera del futuro, de la ansiedad, bueno, entonces todo eso también se refleja en la alimentación, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Que lo que tú eres, lo que tú
como tú sientes la vida, lo que tú eres, es lo que al final de lo que te estás alimentando también, ¿no? Mm, Entonces, quiero decir, si eres una persona con mucha prisa y con mucha ansiedad y pensando nada más en el futuro, no estando en el presente, esa alimentación va a ser así, va a ser rápida, comida fast food, ¿no? Entonces creo que, a ver, para mí el problema viene cuando esa persona, lo que me da lástima es que llega el momento que la mayoría de las personas se dan cuenta de que lo han estado haciendo mal cuando ya no hay remedio, porque no es normal, le digo a todo el mundo, que con 50, 60, 70 se tengan los achaques, las enfermedades, los desequilibrios que hay hoy en día. Antiguamente no, o sea, antiguamente hablo de los años 60, 70, no había tanta gente no había tanta enfermedad autoinmune como existe ahora. Entonces, yo creo que está bien, o sea, quiere vivir la vida rápido y tal, pero para eso tú tienes que cuidar tu maquinaria, tu coche. Por ejemplo, quieres que el coche te lleve, lo cuidas un poco, le pones la gasolina adecuada, no le pones la otra que no. Entonces ahí es donde yo a veces no entiendo que hasta que el coche se te para, no coges y piensas, hostia, pues a lo mejor lo tengo que cuidar, ¿sabes? Esa es como un poco la forma que veo en general, ¿no? Cuando en general en pacientes y en no pacientes, en la gente con la que hablas. No interesa, pero bueno, ese es el tema de los que nos dedicamos a la salud, que es la pelea que tenemos diaria, ¿no? El concienciar. Entonces, bueno, lo que te estaba comentando antes, el tema de la adaptación y la evolución, llegamos al punto en el que estamos ahora, que la evolución de la alimentación ha ido hacia la vertiente que tú dices, como casi todos los alimentos son más densos y más pesados. ¿Y tú crees que esto está a la par con la evolución de la conciencia humana? O sea, o crees que hay porque te he escuchado decir que hay algunas conciencias, grupos de conciencia que, que siguen evolucionando y que se van siendo más ligeras, mm. con la Varias esperanza. cosas. Mm. Lo primero es que para entender la industria alimenticia, yo creo que hay que partir de la base de que yo creo que su propósito no solamente es ganar más dinero, sino que es dañar la salud de los seres humanos, aunque pueda parecer muy bestia decirlo. Y evidentemente el que tiene su empresa no está pensando en dañar a nadie, pero por encima hay organismos y hay instituciones que regulan y que muy fácilmente pueden manipular y pueden promover, por ejemplo, aceptando que se puedan poner ciertos alimentos o ciertos componentes químicos que son dañinos y que cuando Voy a tú hacer ves. un paréntesis ahora en lo que acabas de decir, como ahora mismo, yo soy vegana, ¿vale? Pero ahora mismo hay una acelerada campaña hacia la alimentación vegana Sí, que para nada es saludable, ¿vale? claro, No todo la, ultra procesado. no la apoyo de ninguna forma y es muchísimo mejor volvernos al origen de cómo se comía. Bueno, Claro, si vas a ir a por eso, 100%. pero es Entonces que está tenemos claro que, que hay intereses desde arriba. Sí. claro, tenemos que partir de la base que no es normal que una lata de olivas te lleve, yo qué sé, 10 componentes tóxicos y que además estén escondidos debajo de nomenclaturas y debajo de códigos. Es decir, todo eso hay una legislación que lo permite y eso no es normal. Entonces tenemos que pararnos a pensar por qué eso se está permitiendo. Entonces, yo creo que va más allá simplemente de ganar más dinero. Es corrupción, por supuesto. El dinero al final es la moneda de cambio con la que se pueden comprar las voluntades y con la que al final puedes conseguir cosas que de otra manera no sería posible, comprando con dinero, comprando las voluntades de las personas, de las empresas, etcétera, etcétera. Pero hay un objetivo que no puede ser otro que dañar a la población, porque si no, no se permitiría todo eso. Entonces, esa es la primera toma de conciencia. Luego, hablamos del proceso de alimentación evolutivo y adaptativo. El ser humano hoy en día, por lo menos en Occidente, ya no come para nutrirse, a no ser que haya tenido un cierto despertar en el ámbito de la nutrición y entienda que tiene que cuidar su salud y hacer. Es decir, si te dejas llevar por la corriente y por la inercia, el ser humano no come para nutrirse. Básicamente come por el sabor, come por el placer, come por el deseo.
Y hay toda la industria de la comida rápida, fast food. Entonces, cuando tú miras todo eso, hay que entender que no solamente es que seamos arrastrados por una inercia, sino que además nos vuelven adictos, porque una de las cosas que hacen también es hackear tu cerebro, No, y poniendo perdona, componentes que generan contrastes como, dices, ¿cómo puede totalmente. ser que esto lleve 50 gramos de azúcar y luego le pongan un componente para que no notes ese dulce? Porque sería vomitivo. Entonces te ponen los dos componentes y el cerebro se vuelve loco. Y Entonces no, y hay que... además, creo que saben que también la alimentación es una forma de rellenar vacíos Claro, emocionales. Entonces, de hecho, es uno de los problemas, de los grandes problemas, ¿no? 100%. Por ahí también se trabaja para eso, para enganchar, ¿no? Que desintoxicar uno, no es fácil. Es como hablar con un yonki. Dices, no, hombre, pero no te drogues. Sí, pero es que es adicto. O sea, hay Claro, una necesidad fisiológica. ahí vamos a, más adelante vamos a sacar el tema de los parásitos, ¿vale? Ujú. Porque hasta qué punto, como te comentaba ayer hablando de la charla, somos lo que comemos o comemos lo que somos, ¿no? ¿No? O sea, yo siempre he dicho, somos lo que comemos o somos lo que absorbemos, pero estoy últimamente viendo, a ver, ¿eres tú el que toma conciencia y eres tú el que decide, me compro eso y me lo como? ¿O hay algo que te hace, llámalo ser, o sea, la adicción, pero ya vamos más allá? Entonces, más adelante hablamos de los parásitos, Ujú. pero vamos, estamos yendo en camino, estamos en camino de lo que, perdona que te he interrumpido. No, básicamente ya lo había comentado. Vamos tirando del hilo de la conversación si quieres, porque vas comentando cosas y igual, es que me vienen ideas, pero tampoco te quiero desmontar la estructura. Vale, no, sí, me estabas hablando de la conciencia, ¿no? De cómo una persona al final decide coger el Sí. alimento y no es consciente de todos los ingredientes, que es que es una locura. O sea, están generando una población que se alimenta para promover la enfermedad y para volverse adicta a esos venenos. Pero por otro lado, también el proceso evolutivo de desarrollo espiritual de cada ser humano, si lo simplificásemos al máximo, se trataría de volverte cada vez más sutil. Para entender esto, es difícil entenderlo de una manera práctica, no conceptual, a no ser que tengas en cuenta que somos energía y que esa energía es algo que se puede experimentar, que forma parte de nuestra vida, que se puede sentir, que se pueden desarrollar los sentidos para interactuar con mucha más conciencia con esa energía. Entonces, todos emanamos un campo energético. Para el que lo esté viendo y no tenga todavía ninguna referencia ni experiencia con la energía, simplemente puede pensar en términos de emociones y pensamientos más densos, más grotescos, más negativos o más sutiles. Cuando tú experimentas emociones bonitas, armoniosas, tiendes a sentirte más ligero, más expansivo. Y cuando experimentas emociones o pensamientos negativos, dañinos, te contraes. Eso sucede en un sentido literal. Tu fisiología, tu cuerpo físico, tu musculatura, tu sistema nervioso se expande, se relaja, se dilata o se contrae. Y eso también sucede en un nivel energético. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo espiritualmente, simplemente significa que estamos cada vez viviendo y experimentando emociones y sentimientos y otras energías que van más allá de lo emocional y del sentimiento, que es la inspiración, es la intuición, es el sentido de realización, es la plenitud. Es decir, emociones, pero de nuestra esfera espiritual, pues empiezan a formar parte de tu vida diaria y eso tiene una repercusión en tu campo vibracional. Así que tú cada vez te vuelves más sutil y cuando tu campo energético cada vez es más refinado, es más sutil, está más expandido y se expande más, tú necesariamente empiezas a cambiar también tu alimentación por alimentos más sutiles, porque si tú te consumes un alimento que es muy denso y hay un contraste muy grande al entrar con tu campo energético, simplemente no te va a sentar bien. Entonces tú vas a ir modulando y vas a ir cambiando también tu forma de alimentarte, pero no solamente con los alimentos, sino, y esto también antes lo has anticipado, cualquier tipo de energía o de alimento que entre en tu ser a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Es decir, las emociones, la música que escuchas también es alimento, pero es alimento para tu alma, es alimento para tu cuerpo emocional. Y no es lo mismo escuchar, que me perdone el que le guste, pero no es lo mismo escuchar reggaetón que escuchar música de calidad.
cuando tú consumes información y estás todo el día viendo las noticias o estás todo el día, por ejemplo, en grupos de conspiración y en las cosas que están mal en el mundo y constantemente te estás introduciendo ese tipo de información mental, te estás alimentando a nivel mental con un tipo de información y de vibración muy baja. Así que hay que tener también en cuenta todo eso. ¿Y qué espacios tienes también para alimentarte de otras energías que son más sutiles? Para eso ya hay que entender que más allá de nuestro mundo emocional y mental, nosotros como seres humanos podemos conectar con una realidad espiritual, que es difícil de poner en palabras, pero que se siente muy claramente cuando uno medita, cuando uno se siente en armonía, cuando uno está en gratitud, cuando uno simplemente genera el hábito mental y emocional de agradecer y lo hace honesta y genuinamente, la vibración va subiendo y vas llegando a otro tipo de emociones que puedes llamar amor o gratitud, pero que son de un orden, de una octava muy superior a lo que normalmente se entiende por esas palabras. Así que todo eso es cómo nos alimentamos y todo eso va ligado también desde la nutrición y desde esa sutilización, ¿no?, de nuestro ser. Qué bonito, indica. Qué buena explicación. Gracias. Vale, vale, queda clarísimo. Y entonces, a ver, si somos capaces de mejorar nuestra vida, ¿no? Pues con esta sutilización que tú comentas, ¿hasta qué punto tú crees que influye? Por ejemplo, digo el caso de una persona que está enferma, ¿no? Y entonces, esa persona ha enfermado porque tiene una serie de emociones acumuladas. Básicamente para mí cualquier enfermedad está manifestada de forma física porque hay algo emocional o un parásito energético, como lo queramos llamar, que se ha manifestado en el cuerpo y necesita expresarse, ¿no? Igual que podemos generar algo negativo en el cuerpo, manifestar algo de esta forma, un desequilibrio, podemos también, el acercamiento a lo más sutil, como estás comentando, sanar este desequilibrio. Y a la hora de alimentarnos, influye, claro, o sea, si tú te puedes, bueno, estoy diciendo algo que parece muy obvio, pero es que la gente no entiende que también curándote de esta forma, tú puedes, o sea, limpiando esto, tú puedes sanar un desequilibrio físico que tengas en el cuerpo, porque todo viene por ahí. Que nosotros hablamos ya de forma muy evidente, pero hay muchas personas que cuando estoy en consulta e intento explicar, no cuesta entenderlo, porque Ujú. como tú has dicho muchas veces también en otras charlas, es curioso que no se enseñe esto, que nadie sabe, que mucha gente no sabe ni que existe la energía, o sea, cuando dices buena vibración, pero lo dicen como por decir, o sea, no. Entonces, a lo que voy es, lo que tú dijiste al principio, hay gente que se puede iluminar comiendo pizza. ¿Cuán poderosa es la palabra, el pensamiento, como tanto para enfermar como para también conseguir eso, estar súper sano e iluminado? Esto va en detrimento de mi profesión, pero Sí, comiendo pizza. hay varias ideas por ahí. La primera, para no olvidarme, es al respecto de las emociones que nosotros generamos que no procesamos. La segunda, que es la última, es esto que has comentado ahora al final de... ¿qué es El lo que poder has de la comentado? palabra. Sí, El poder de la exacto. palabra y el La capacidad pensamiento. que tenemos nosotros para transmutar cosas que introducimos en nuestro cuerpo. Y luego por en medio has comentado también otra idea que, bueno, ahora tiraremos del hilo a ver si me sale. Lo primero, para que cualquier persona que no tenga ningún conocimiento, ninguna experiencia energética pueda entenderlo muy fácil. Cuando uno experimenta una emoción, esa emoción es una energía. Y esto es algo muy fácil de comprobar. Cuando tú, por ejemplo, tienes ansiedad, notas que se te contrae el pecho, porque hay una energía en la zona del corazón y en la zona del plexo solar que afecta a el diafragma y hace que eso se contraiga. Cuando tú, por ejemplo, estás tan tranquilo y te dan un disgusto, una mala noticia, ¿cuántas personas no se les cierra, por ejemplo, la boca al estómago, se les quita el hambre porque hay una contracción del plexo solar, o incluso al cabo de unas horas, unos días, tienen un tirón en la espalda y les duele aquí en la zona lumbar? A veces tienes que salir a hablar en público y parece como boom, te quedas sin voz, no sale, esta zona se contrae y se inhibe. Entonces, no es casualidad que haya diferentes partes del cuerpo físico que somaticen emociones que estamos sintiendo, y eso cualquier persona lo puede entender, lo puede experimentar. Ahora, eso hay que entender que es simplemente la punta del iceberg. Solo podemos llevar
a la profundidad que queramos. Cuando nosotros generamos una emoción, estamos generando una energía en alguna parte de nuestro campo energético. Entonces, cuando generamos una energía, eso no es ni bueno ni malo, es una energía. Te voy a hacer un símil con la nutrición. Cuando yo consumo un alimento, yo tengo que procesar y digerir ese alimento. Genero una energía y luego tengo que expulsar lo tóxico, el residuo de ese alimento. Si yo no expulso el residuo, entonces me voy a morir muy pronto, porque mi cuerpo va a colapsar. Cuando yo genero una emoción, esa emoción también me tiene que dar un alimento, unos nutrientes, que es un aprendizaje, es una experiencia de vida, pero luego tengo que aprender a eliminar el residuo de esa emoción. Y el problema es que las personas no saben eliminar el residuo emocional. Entonces, cuando tú no eliminas el residuo, desde un punto de vista emocional estás acumulando toxicidad. Y esa toxicidad se acaba pudriendo. De la misma forma que cuando tú comes y no evacúas, eso se va a pudrir en los intestinos y te va a generar un problema muy grave. Entonces, primer punto, para cerrar, tenemos que aprender a procesar las emociones, entender que una emoción no podemos simplemente no mirarla o no gestionarla, sino que tenemos que aprender a que esa energía se agote. Y entonces habremos ya eliminado la toxicidad que puede quedar de esa emoción. No es malo sentir emociones, pero sí es malo no procesar las emociones. Y cuando hacía referencia a esos ejemplos de personas que acaban enfermando es porque no procesan las emociones. Primer punto. Luego, si quieres, avanzamos. No sé si quieres comentar algo más. No, sí, sigue. Vale. Siguiente punto. Nosotros tenemos la capacidad de transmutar Sí. las emociones. Podemos procesarlas y digerirlas, pero transmutar sería acelerar mucho ese proceso. Y además, no solamente utilizar esa capacidad de transmutación para procesar las emociones que van surgiendo en el día a día, sino para hacer un reset y para hacer una purificación de todo lo que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Experiencias de cuando tenía en el vientre de mi madre, cuando tenía 3 años, cuando tenía 5, 10, en la adolescencia, aquel día que me quitaron el bocadillo, cuando me insultaron, aquel amor no correspondido, todo eso que yo recuerdo y genera en mí una contracción, un impacto emocional, es porque todavía queda un residuo. Entonces puedes desarrollar la capacidad de transmutar todo eso y eso no es difícil. Cuanto más elevado es tu campo vibratorio, más elevada es la vibración, más sutil, más capacidad de transmutación, porque las energías densas, cuando entran en contacto con energías sutiles, muy rápidas, tienden a desintegrarse. Así que el ejemplo que ponías, ¿no?, de que te puedes iluminar comiendo pizza, o una persona que tenga un campo vibratorio debido a su conciencia, porque tu vibración siempre va a estar en consonancia, tu conciencia tiene un campo vibratorio y una conciencia de muy alta vibración, tiene la capacidad de transmutar cualquier tóxico que entre en su cuerpo, o por lo menos la gran mayoría de tóxicos. ¿Qué significa? Que puedes comer un trozo de pizza o puedes comer un trozo de carne, y si tienes la conciencia suficiente, energética, puedes transmutar esa energía tal cual está entrando en tu cuerpo. Y esa energía densa que has introducido en tu cuerpo simplemente se disuelve. ¿Significa eso que como estás iluminado vas a comer tóxicos, vas a comer carne todos los días? No, porque precisamente debido a tu estado de conciencia vas a entender que eso es algo que no te hace bien. Y una cosa es que puntualmente, por una circunstancia, tengas que limpiar eso, y otra cosa es que tú adquieras un hábito de intoxicarte diariamente. Entonces tu estado de conciencia poco a poco va a empezar a densificarse y vas a perder esa capacidad que has logrado. Vale. Digamos, cada persona nace con una con una fuerza vital, con el chi, que es increíble. Es como, hay personas que tienen mucha, pero es verdad que esa energía también, tú lo has comentado alguna vez, es limitada. Entonces es como si naces con una cuenta corriente muy alta y la gastas toda, ¿no? Porque como la tengo, sin embargo, hay personas que a lo mejor nacen con una pequeña cuenta corriente, con un chi, ¿sabes? Con una fuerza vital más bajita, pero se cuidan a lo largo de la vida y van generando energía y pueden terminar con una cuenta corriente mucho más grande que el que ha heredado, ¿no? Yo lo veo así, Sí. lo veo en la salud. Hay personas muy confiadas porque tienen esa energía, tienen ese campo, pero estamos hablando, o sea, eso es una cosa y ahora lo que tú comentas es la conciencia. Espera, un momentito, porque eso que has comentado me ha encantado. El símil, para resaltarlo y poner mayor énfasis. Tu chi, tu energía vital, es como una cuenta corriente. Es muy fácil para la gente entender como si fuese una cuenta corriente con dinero. Cada vez que tú haces una inversión que genera más energía, estás volviéndote más rico. Cada vez que haces una inversión que resta energía, o sea, es decir, te doy 100
euros o 100 dólares y recupero 50, entonces es una inversión donde pierdes energía. Bueno, Y eso es sí, sí. acumulativo. Y hay gente que nace en una familia, por los motivos que sea, donde ya tiene mucha Karma. riqueza. Pero luego tiene que aprender a gestionarla. Y hay gente que pueden hacer una familia humilde o pueden hacer con una cuenta corriente muy humilde, pero simplemente haciendo buenas inversiones puede llegar a ser tan rico como el más rico que te puedas imaginar. Y otro punto que has comentado. Es verdad que cada uno tiene en un momento dado una cantidad de chi, de energía, que puede hacer que tengas más capacidad de lidiar con ciertas situaciones, porque si una persona tiene un campo energético muy débil, va a ser muy fácil que enferme, cualquier cosa le va a afectar, se va a contaminar muy fácilmente. Un campo energético fuerte te protege. Pero también hay que tener en cuenta que hay hay una parte adaptativa. Es como, imagínate una persona que se droga. A medida que esa persona se va drogando, aunque eso sea un tóxico, el cuerpo va generando una mayor tolerancia. Pero si la cantidad que, por ejemplo, un drogadicto está tomando en un momento dado, la toma alguien que es la primera vez, va a tener una sobredosis. Así que con la toxicidad también pasa lo mismo. Hay personas que son más resistentes a los tóxicos porque su tolerancia al tóxico es más grande, porque su nivel vibratorio es más bajo. En cambio, ese mismo ambiente en una persona de una vibración mucho más alta la va a enfermar. Y no es porque tenga menos energía que la otra, sino porque Vale, su tolerancia a esa toxicidad es mucho menos. Eso pasa mucho con las personas que son muy sensibles. Entonces van a ciertos ambientes y se descargan muy rápido, porque todos también. los impulsos, todos los impactos Mm, le drenan mucho energéticamente. Igual hay ahí en ese mismo local un borracho que lleva 3 días de fiesta, interactuando con todo el mundo, no se le gasta la energía. No es porque tenga más energía, es porque está más adaptado a ese ambiente. ¿Ves? La adaptación, ok. Mm. Así que hay que tener en cuenta esos dos Vale, factores. ayer comentaba con un compañero que realmente los alimentos tóxicos no procesados, no por la industria, sino los tóxicos que están en la naturaleza, un gato que va y toma algo que es tóxico para purgarse, ¿no? O sea, realmente tienen su función también, o sea, no podemos, no quiero nada tóxico, o sea, de vez en cuando está bien, porque necesitamos también, o sea, que irte de fiesta alguna vez que otra está bien, te intoxica y coges tolerancia Claro, tomarte una y... copita no está mal, pero claro, todo depende, ¿no? Del contexto y Exacto, la regularidad, claro. eso, y el proceso en el que estés. Y lo que te comentaba después de todas esas preguntitas que te hice era el tema placebo, ¿no? De cuán importante es la fuerza, o sea, la palabra, la fuerza mental, la conciencia que tú tienes sobre lo que te vas a comer, porque estamos hablando de alimentación, pero con cualquier cosa, para que te afecte o no, porque eso también lo veo, o sea, es que digo, es que no puede ser peor su alimentación, pero ahí sigue, ¿sabes? Entonces eso me llama muchísimo la atención y creo que por supuesto va por ahí, ¿no? Mm, La fuerza, o sea, que si tú estás segura de que esto te va a sentar bien, ya puede ser el McDonald's más asqueroso del mundo, que es que le sienta bien. Pero verdad que al final, ¿no? Bueno, no sé. Las dos cosas. El efecto placebo es algo, al final el efecto placebo es el poder de mi mente y mi convicción sobre algo afecta al resultado de ese algo. Si yo tengo mucha fe en algo, va a ser mucho más fácil que manifieste ese algo si no tengo fe. Si yo creo que esto me sienta bien, pues yo voy a generar una autosugestión que va a hacer que toda mi parte fisiológica, estructural, física y energética haga que eso funcione bien. Pero es que hay que entender que la sugestión es algo que es el core de lo que es el ser humano. No es como el efecto placebo o la autosugestión. No, la autosugestión significa que tú eres capaz de modular y de cambiar cómo funcionas a nivel energético y a nivel fisiológico. Que si tú te autosugestionas para cierta cosa, tus glándulas endocrinas van a empezar a generar ciertas sustancias que solamente se pueden dar en ese contexto psicológico y no en otro. Así que eso es muy importante. Pero luego también hay que tener en cuenta otro factor. Es la percepción también, ¿no? O sea, lo que comentaba Joe Dispenza siempre, ¿no? La percepción de cómo lo que tú percibas es, es la información que le está dando a tus células. Ellas Exactamente, no a ven tus lo que células. estás Ellas van a haciendo. reaccionar en base a tu percepción de lo que está sucediendo de un hecho, pero también hay que tener en cuenta, al final no es una cosa u otra, como en casi todo, son muchos factores. Y hay que tener en cuenta que hay muchas facetas. Cuando, cuando tú haces algo negativo,
eso te pasa factura. Pero la factura no siempre es inmediata. Es decir, en base a que nosotros podemos calcular cuándo va a venir la factura, no podemos saberlo. A veces se va a venir de manera inmediata y otras veces va a tardar mucho tiempo en venirte. Sí que es verdad que, y esto lo voy a decir, a lo mejor algunas personas van a decir, bueno, pues esto es lo que cree Indica, sí, es lo que creo yo. Cuanto más conciencia tienes, la repercusión es más inmediata. Porque significa que tú necesitas, o sea, tu conciencia para seguir evolucionando necesita tener una respuesta mucho más rápida a los errores. Cuanto menos evolucionada es tu conciencia, menos vibración tiene tu conciencia, la respuesta generalmente tiende a ser muchas veces más lenta. Porque la También conciencia para evolucionar necesita más margen de maniobra. Y eso tiene que ver también con la propia, es decir, no es algo mágico que venga de fuera, sino tiene que ver con la propia conciencia de cómo tú vives las cosas. Te pondré un ejemplo. Si tú tienes muy poca conciencia y haces daño a otra persona, tú probablemente no te sientas culpable. A lo mejor ni siquiera te das cuenta de que has hecho daño a otra persona, por lo tanto, no va a tener una repercusión igual que si tienes cierta conciencia, haces daño a otra persona y te das cuenta que estás haciendo daño a otra persona, te va a dañar mucho más a ti, porque tu percepción y tu interpretación de lo que estás haciendo sabes que está mal. Entonces, al final todo nace y muere en uno mismo, no es que venga algo de fuera. Y creo que eso aplica también a este tipo de cosas. también manifiestas más rápido lo positivo, ¿no? Cuanta más Claro, conciencia. también manifiestas mucho más rápido lo positivo, así es. Quiero Vale. Y bueno, si quieres, nos queda poquito, ¿no? ¿Cuánto tiempo te queda? Pues unos 10 minutillos así. Vale, para ir como cerrando un poco, lo que sí me encantaría hablar antes de terminar es lo que comenté antes, el tema de... Tenemos un poco más, ¿eh? Tenemos en realidad 20 minutos. Aquí Vale, tenemos vale, vale, el vale. tiempo. Una persona que consigue reajustar su dieta para mejorar ciertos problemas, ¿no? Tiroides, artritis, cáncer, bueno, mejora, mejora la dieta y pasa un tiempo, pierden los hábitos que han conseguido y vuelven a caer en Mm, lo mismo y vuelven a enfermar. Es tu voluntad, porque son personas que están intentándolo y que realmente, pues incluso personas disciplinadas, personas con hábitos que, o sea, quiero decir, con rutinas, que son rutinarias, que saben que tienen, igualmente tiran al final por, o bueno, como con lo del tabaco, ¿no? Tiran al final por el chocolate más asqueroso que pueda haber o la alimentación más desagradable, más densa, sabiendo todo, siendo conscientes y tal. Entonces eso es lo que a mí me llama la atención muchísimo. Entonces veo, bueno, últimamente estamos investigando mucho el tema de los parásitos, que obviamente están ahí, estamos todos parasitados. Es verdad que los parásitos, por un lado, tienen su función, pero bueno, hay una corriente ahora de nutricionistas que comenta que, o sea, que están viendo que estamos muy parasitados y que estamos a merced de los parásitos para un montón, o sea, también a nivel emocional, de actitud, de willpower, no sé, o sea, sí, entonces, claro, ¿cómo trabajar eso en la terapia para que alguien no tenga ganas todo el rato? O sea, tú puedes hacer la limpieza, haces limpieza de parásitos, pero veo que aunque hagas una limpieza de parásitos intestinales, físicos, digamos, o claro. orgánicos, ahí vuelven a aparecer. Vamos a dividir esto en dos partes, la de los parásitos, pero primero vamos a comentar algo de lo primero que has dicho que está relacionado. La voluntad es muy importante. Es decir, sin voluntad no se puede lograr nada. Puedes ser la persona más amorosa del mundo, que si no tienes voluntad no vas a tener capacidad de manifestación. Ahora, si tienes mucha voluntad y no tienes amor, vas a ser un tirano. Pero la voluntad es lo que nos da la capacidad de manifestar. Ahora bien, la voluntad está muy, y la disciplina está, que es el hijo de la voluntad es la disciplina, está muy sobrevalorada para los cambios de hábito. Cuando tú solamente fías todo a tu esfuerzo, a tu voluntad y a tu disciplina para cambiar hábitos, va a ser muy difícil porque siempre vas a tener que ejercer mucha resistencia. Y esto pasa, has puesto el ejemplo del fumador, una persona que lleva 20 años sin fumar y que está tomándose el café después de la paella
y te dice, uy, yo es que fumador es toda la vida, yo me fumaría ahora un cigarro. Y dice, bueno, algo no funciona bien. Entonces, ¿cuál es la clave para cambiar los hábitos? O pondré otro ejemplo, la persona que pierde 20-30 kilos, lo logra con un montón de disciplina porque estaba muy motivada y luego al cabo de un año ha recuperado el peso prácticamente. ¿Qué es lo que falla? No es la voluntad, es la identidad. ¿Cómo te identificas a ti mismo? Si Mm, tú te identificas a ti mismo como que te gustan ciertas cosas y consciente o subconscientemente te repites eso, va a ser muy difícil que puedas trascender eso. Si tú te identificas a ti mismo como a mí me gusta fumar, aunque haga 20 años que no fumo, va a ser muy difícil que no sientas deseo de fumar. o Si sea, tú que te sería, identificas, por ejemplo, que no te gusta hacer deporte, aunque lleves un año haciendo deporte, a la mínima que baje la motivación vas a dejar de hacer deporte. Entonces, claro, lo que hay que hacer es cambiar la identidad, ayudarle a la persona a que se dé cuenta de que los hábitos que ha generado es porque se identifica, aunque no le guste, con un perfil, con un tipo de pensamientos y emociones. Y lo que hay que hacer es cambiar esa identidad. ¿Cómo se hace eso? Simplemente presente. entendiendo que tú tienes la capacidad, volvemos a la sugestión, de autosugestionarte y de crear cualquier realidad interna que tú quieras. Así que si estás 50 kilos por encima de tu peso y quieres perder peso, lo mejor que puedes hacer es empezar a decirte y a creerte y a sentir que eres una persona saludable, que tú pierdes peso con mucha facilidad, que tu peso, que tú pesas ya el peso que quieres tener y que eso no solamente es algo que estés haciendo ahora, sino que siempre ha sido así. No le des la oportunidad a tu mente a decir ahora es así, antes no fue así, porque entonces el programa que tú vas a mandar a tu subconsciente y a tus células va a ser tan potente que te vas a descubrir disfrutando de los nuevos hábitos que están alineados con tu identidad, en vez de teniendo que ejercer fuerza de voluntad y disciplina. Claro, claro. O sea, estamos hablando de hacer como un reset, o sea, cambiar la programación. Claro, pero la magia de esto es darte cuenta de que tú puedes cambiar la programación tantas veces como quieras. La palabra personalidad significa etimológicamente máscara de actor. Es decir, tu personalidad es una máscara de actor y un actor, dependiendo del papel que quiere interpretar, Claro. desarrolla unos atributos, se expresa de una forma u otra. Así que tú puedes cambiar tu personalidad para tus objetivos y alinear tu personalidad con la identidad que quieras en cada momento. ¿Quieres ser una persona que estás en forma y que eres saludable? Pues empieza a identificarte y a disfrutar, a resonar con esa identidad. Y te vas a dar cuenta de que es mucho más fácil implementar todos esos hábitos. ¿Y cómo se hace? O sea, yo lo sé cuál es la respuesta, porque hay que bajar al estado alfa y, bueno, la meditación, ¿no? Pero, ¿cómo consigues que una persona resete, cambie el programa? Tengo una clase que hice muy recientemente dentro del Círculo Consciente, que es una membresía, donde hablo específicamente de esto. Hay dos clases, pero hay una donde comparto todos los detalles, ponemos ejemplos, cada persona lo prueba. Ahora, ¿cómo se hace? Explicado muy sencillo. Pues simplemente conectas contigo, ponte las manos en el corazón aquí. Cuando tú hablas de ti mismo, yo soy yo y eres tú. No te señalas a la cabeza, te señalas aquí al corazón, porque tu ser está aquí. Entonces, te conectas con tu ser y tienes que estructurar una frase que resuene para ti. Olvídate de frases enlatadas, de decretos, de afirmaciones positivas. No, eso puedes tomarlo como inspiración, pero tienes que redactar la frase que encaja perfecto contigo y que resuena cada palabra. Entonces, creas tu identidad, tiene que ser en positivo y en afirmativo, y entonces tienes que empezar a decírtelo, pero sintiéndolo en el corazón y si, al principio te va a costar mucho, te vas a sentir falso, pues tienes que conseguir que cuando lo digas te suene auténtico y realista. Si te cuesta mucho, también puedes visualizarte enfrente y imaginar que te hablas a ti mismo, mirándote a los ojos y te dices, tú eres tal. O, por ejemplo, una persona que tenga muy baja autoestima y que no se lo crea, cuando diga yo me amo, yo me respeto y no le resuena, pues te pones delante, te miras a los ojos y le dices, yo te amo, yo te respeto, porque el hecho de disociarte te va a permitir que sea más fácil al principio. Pero energéticamente, cuando tú lo ves, una persona está diciendo esto, ves como el campo energético empieza a cambiar, empieza a vibrar diferente y los bloqueos, pensamientos y emociones, patrones mentales que generan esa vieja identidad de baja autoestima, por ejemplo, se empiezan a disolver. Así que es una forma también de transmutar todo eso. Y si quieres lo podemos conectar ya con los parásitos energéticos. Sí, 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 por favor.
Bueno, que comentar, por supuesto, luego lo comentaremos, pero que yo también he trabajado con Indica y es maravilloso. O sea, para mí ha sido, conseguido transmutar y cambiar muchos patrones y reprogramarme. Ujú. Eh, Bien, sí, luego comentas un poquito tu proyecto y dónde te pueden encontrar y todo, ¿vale? Por fin. vale. Pues venga, vamos con los parásitos. Lo primero, los parásitos energéticos, vamos a partir de la base de entender que el ser humano es creador. Pero esto no es una paja mental que uno lee en la Biblia o en cualquier libro religioso y dice, sí, el ser humano es creador, somos creadores, sí, bien. No, el ser humano es creador. Cuando tú miras externamente, todo lo que existe en nuestra civilización lo ha creado el ser humano. Bueno, evidentemente está la naturaleza y el contexto, el mundo donde vivimos, pero el ser humano tiene una capacidad de crear. Pero antes de crear en el mundo material, el ser humano crea en el mundo energético. Cuando tú estás pensando, estás creando una forma de pensamiento. Cuando tú estás sintiendo, lo he explicado antes, estás generando un tipo de energía. Así que cuando nosotros queremos crear algo, necesitamos tener energía mental y emocional. Podríamos decir que el pensamiento, la energía mental es el cuerpo y la emoción es el alma de ese pensamiento. Así que cuando tenemos un pensamiento claro y definido con deseo, estamos creando una forma de vida energética. Literal. Tú piensas algo, claramente, sientes emoción, emotividad hacia ese pensamiento y ese pensamiento se crea delante tuyo y va a cumplir su objetivo. Es un pensamiento de amor hacia una persona, ese pensamiento energético se va a dirigir al campo energético de esa persona y le va a llegar. Si es un pensamiento de odio y de rabia hacia una persona, ese pensamiento va a ir allí y va a contaminar a esa persona. Si es un pensamiento, por ejemplo, de inspiración, de que tú quieres compartir tu visión, tu filosofía de vida, ese pensamiento va a estar purulando por tu aura y cuando empieces a explicar tu visión, tu filosofía de vida a otras personas, la inspiración que tú sientes al explicarlo va a llegar al campo energético de otra persona y se va a sentir inspirada y va a decir, wow, ¿cómo conecto con tu visión? ¿Por qué? Porque es tu forma de pensamiento, es decir, tu hijo energético el que está interactuando con el medio ambiente. Partiendo de esta base, cada vez que pensamos y sentimos, estamos creando formas que tienen vida propia en el mundo energético. Partiendo de esta base, ¿qué son los parásitos energéticos? Son formas energéticas que creamos que nos parasitan. Son formas energéticas que creamos que están basadas en energías de baja vibración. Cuando Pero yo creo las, pensamientos, ¿perdón? perdona que te interrumpa. Te parasitas con las tuyas propias, pero te puedes parasitar con Con las otras. de otros también, claro. Vamos a ir a desarrollar todo esto. Yo creo, por ejemplo, una forma de pensamiento de que yo tengo muy poco. No es suficiente lo que tengo. Y eso, en mi campo energético, va a empezar a generar pensamientos y sentimientos constantemente de que tengo muy poco, no es suficiente, no soy válido. Y a veces estaré distraído con otra cosa y un momento de silencio y aparece el pensamiento. ¿Pero por qué estoy pensando esto ahora? Porque es una energía que está en tu campo energético. Empiezo a hablar con otra persona y subcomunico todo eso también energéticamente, aunque no utilice ninguna palabra. Entonces, es una entidad parasitaria porque lo que hace es quitar energía. Baja el nivel vibratorio cuando interactúa con cualquier forma de vida. De la misma forma, tú puedes crear formas energéticas que sean expansivas, que cuando interactúan contigo, con tu conciencia, con otros, crean más energía. Así que el ser humano es creador y muchos de los pensamientos, de las formas de pensamiento que crea el ser humano son parasitarias porque restan energía. Cuando yo estoy constantemente durante años generando una línea de pensamiento, ten por cuenta que has creado una entidad energética que está alojada en ciertas partes de tu cuerpo. Ahí tiene mucho que ver con la alimentación, porque muchas de estas se alojan en el plexo solar y el plexo solar controla todo el sistema digestivo, el mundo de deseos, o en la garganta, que es donde empieza también la digestión y donde aparecen los pensamientos, donde yo empiezo a generar ese pensamiento lingüístico, esa conversación conmigo mismo se genera en la garganta. Entonces, ese es el primer punto de partida. Y interactúan con otras personas. Muchas veces las relaciones entre dos personas, esto pasa mucho en las relaciones de pareja, en realidad no es un enamoramiento, sino que es un match entre las entidades parasitarias de esas dos personas. Y eso genera relaciones disfuncionales. Y eso es algo que es muy curioso de empezar a percibir. Cuando dos personas, por ejemplo,
Funciona, entonces sí, no es disfuncional, ¿no? Puede ser disfuncional. Te pondré un ejemplo. Tú imagínate que estás interactuando con una persona y empiezas a sentir un calentón en la zona sexual y empiezas a tener pensamientos, deseos, imágenes relacionados con cualquier tipo de cosa sexual con esa persona. Puedes tener por seguro que eso es una entidad de pensamiento que tú has creado a través de tus pensamientos, de tus fantasías, que está en el momento que se activa el chakra sexual, eso coge energía y dice, hey, que estoy aquí, que aquí hay posibilidad de alimentarme, y empieza a generar en tu mente ese tipo de pensamientos. Entonces, tú conectas con la otra persona y si la otra persona sintoniza con eso, se genera un vínculo y hay otro tipo de parásitos de la otra persona que empiezan a generar también una interacción. O sea que la Esto vibración tiene que estar en la misma onda, o sea, tienes que estar en la misma onda vibratoria, pero somos complementarias. nosotros somos los parásitos. Nosotros estamos generalmente, vivimos, incluso nos identificamos, volviendo al tema de la identificación, nos identificamos con estructuras de carácter que son de un origen parasitario. Qué Cuando mal. vamos creciendo espiritualmente y nos vamos utilizando, significa que todo eso se empieza gradualmente a desintegrar y empezamos a trabajar con entidades que ya no son parasitarias, o por lo ¿Y cómo menos no se llaman? tanto. ¿Cómo se llaman las no parasitarias? Bueno, eso depende de la cultura. Se pueden llamar, por ejemplo, semidioses, o se pueden llamar devas, o se pueden llamar también entidades angélicas en Vale. algunas corrientes, pero es que O el ser sea, humano crea ese tipo de energías. Ahora, también hay energías ambientales, y ahí es donde vamos los al punto, egregores, al punto donde tú pero estabas comentando antes. Las yo creo que ambientales simplemente no han sido creados por seres humanos, pero tienen la misma naturaleza energética y también interactúan con nosotros. Son parásitos o elementales que están en la naturaleza, en ciertos ambientes, etcétera, etcétera. vale, vale. Entonces, por ejemplo, el tema del azúcar o porque yo sé que muchas veces contrarrestando en la alimentación a nivel horario, si una persona tiene cravings, que se dice en inglés, ¿no? Antojos, casi todo el mundo tiene como a partir de por la tarde de algo dulce, ¿no? Es como, es que es muy común, ¿no? En plan, yo todo el día bien, pero llega a la tarde y es como me apetece algo o dulce o sustancioso, ¿no? A nivel químico, a nivel nutrición, hay, pues, sabes que está el tema de la cronodieta, o sea, la crononutrición, pues que hay un momento dado de la mañana, necesitas esto, necesitas lo otro, y es verdad que más o menos va funcionando. Y si tú no le das unos nutrientes a lo largo de cuando más lo necesita el cuerpo en su momento, pues luego te lo va a pedir de alguna forma. Eso tiene sentido, pero es que hay veces que corriges eso también y todavía sí. Y yo digo, es que esto tiene un parásito o algo, porque es que no puede ser, está todo perfecto, ¿no? Muchas veces funciona, ¿eh? O sea, también la parte Sí. de química corrige y funciona, pero es verdad que puedo contar con, con los dedos de la mano las personas que han corregido así y no han vuelto a sus problemas. Por Aquí eso, también hay un par de facetas a tener en cuenta. Aquí hay un concepto que para que se entienda, muy fácil por todo el mundo, por ejemplo, en el mundo chamánico se habla del espíritu del agua, el espíritu del fuego, el espíritu de la tierra, el espíritu de Pachamama. ¿Qué significa eso? Que todo el agua está regida por un mismo espíritu. Todo el fuego está regida por un mismo espíritu. Eso es un concepto chamánico súper básico, que también está en todas las corrientes espirituales y esotéricas. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, que todo está unificado, por ejemplo, la humanidad es toda una humanidad. El campo energético de la humanidad es todo uno, aunque cada uno es un individuo que es como una célula de un organismo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una droga o una sustancia, hay que entender que también tiene un espíritu. El azúcar tiene el espíritu del azúcar. Las enfermedades tienen el espíritu. Cuando tú miras una enfermedad, por ejemplo, puedes mirar el cáncer o cualquier enfermedad así que esté muy masificada, tú vas a poder conectar con el espíritu de esa enfermedad. Y es un egregor, es decir, es una masa de energía muy grande que contamina a diferentes individuos y que desarrolla eso que llamamos cáncer. Pero eso es una parte solo. Hay otra parte. Para tú conectar con ese espíritu,
en ti tienes que generar primero algo que resuene con ello. Eso puede ser consumiendo la sustancia. Al consumir la sustancia, una parte de ese espíritu va entrando dentro mío. Cuanto más la consumo, más se genera un vínculo con ese espíritu que hace que yo necesite más de esa sustancia. Y ese espíritu se alimenta cada vez que yo consumo esa sustancia y genero ciertas energías. Pero eso es una parte. La otra parte son los antojos que tú has comentado. Son muchas veces los mismos pensamientos y deseos que yo genero respecto a ese algo, porque como ser humano soy creador también. Así que cada vez que pienso y fantaseo, cómo me gusta eso, un dulce, un pastelito, y empiezo a pensar, estoy generando una forma de pensamiento que lo único que va a reproducir es un pastelito, qué bueno, qué dulce, un pastelito, qué bueno, qué dulce, como un bucle. Sí, Por sí. eso cuando una persona quiere cambiar hábitos, desde lo químico, por ejemplo, podrías limpiar todo eso y se desconecta. Pero también hay que limpiar y cuando eso no se hace, vuelve a recaer todos los antojos que ha generado esa persona. Esos antojos normalmente, si son relacionados con la alimentación, suelen estar en la zona del plexo solar, en la zona de la garganta, un poquito por detrás también en la zona media de la espalda, a veces también por aquí, por la zona de la cabeza. Entonces hay que limpiar todos esos pensamientos. Es que, por ejemplo, qué bueno, súper interesante lo que has explicado, me aclara cosas. El tema del azúcar está muy ligado a casi lo primero que hemos probado cuando, bueno, tú lo sabes ahora, Sí. recientemente has sido papá. Entonces la leche materna, ¿no? Que lo primero que hace es el primer poquito que succiona el bebé es dulce para que quiera seguir y luego se va cambiando, pasa a ser más grasa para que luego, bueno, es increíble la naturaleza y cómo lo hace. Entonces yo siempre pienso que hay ahí un egregor, o sea, hay una energía porque siempre pregunto, pero la mayoría de las personas que son de antojo de dulce han sido amamantadas 100%, o sea, que luego hay personas que no, ¿no? No Pero lo me sabía esto, es curioso. ¿Sí? ¿Lo puedes corroborar? Que la mayoría de personas que tienen como mucho antojo de dulce... yo lo pregunto en consulta porque no sé, me llama la atención. Y sí, da la casualidad que sí, han sido casi, bueno, hay muchas personas que no han podido porque su madre no estaba o porque estaba enferma o lo que sea, pero y si no, igualmente esa energía que tú estás diciendo está ahí, ¿sabes? Uno puede conectar, claro, en cualquier Dicen, no, momento. porque el azúcar, porque luego ahora hay otra corriente de nutricionistas que no están tan de acuerdo con que el azúcar sea, sea tan adictivo, no es tan mala. O sea, el azúcar, hablamos del azúcar de la fruta, el azúcar saludable, ¿no? Estamos hablando del azúcar refinada blanca, que eso nadie está a favor de eso. Y al final yo lo que digo es todo en su equilibrio, ¿no? Pero bueno, como no Depende está del medio ambiente también. Depende nadie, mucho del ambiente y de la identidad. Al final, es que cualquier adicción está muy vinculada a la identidad. Una persona que sea adicta a algo, por ejemplo, una droga social, es muy difícil que lo deje a no ser que cambie los hábitos sociales que tiene, deje de ir a los sitios donde va, deje de ir con las personas que consumen ese tipo de sustancias, porque en el momento que tú te pones en ese ambiente, son vale. tantos los estímulos y las señales que tienes que tener una fuerza de voluntad tan grande que la puedes jugar con éxito varias veces, pero el día que estés un poco más débil vas a caer. Entonces hay que tener muy en cuenta el factor ambiental también, el entorno. Sí, no sé, pero bueno, con la alimentación, bueno, está súper ligada a las emociones y a lo educacional, obviamente, y es muy complicado, o sea, cambiar hábitos es muy difícil, pero bueno, ya lo has comentado a lo largo de la charla, sobre todo el cambio de programación, la identificación, lo que comentabas me parece muy importante, y ahora lo último que has explicado de cómo funcionan los parásitos energéticos, eso sí que para mí ha sido un poquito más nuevo y gracias por la explicación. Nada, yo creo que más o menos hemos tocado lo que queríamos tocar y no sé si quieres comentar algo más para acabar. Bueno, yo creo que hemos tocado muchos puntos ya Sí, y muy interesantes. Cada uno a lo mejor daría para desarrollarlo mucho más. mucho Así más. que, sí, Ya se así me que acaba de sonar la alarma y he visto, digo, no te quiero ocupar más tiempo que sé que tienes ahora consulta o algo más, ¿no? sí. Bueno, como hemos Así compartido mucha información, nada, si quieres otro día repetimos y profundizamos más en alguno de estos temas. ay, sí, por favor, un gusto. Muchas gracias. Si me quedo como con cositas así, pero ya te digo, podríamos hasta alargarnos muchísimo, pero
pero yo creo que sí, que queda un poco claro. Y bueno, lo que sí quiero, indicas que nos cuentes un poco dónde te podemos encontrar, la gente que me empieza a seguir a mí ahora en Sublima, mis pacientes y gente que se interese, que se haya interesado, seguramente muchas, por toda la sabiduría que tienes y intentar a lo mejor mejorar en sus vidas, en su sanación, en su proceso de sanación. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo trabajas? Si quieres Mm. decir rápido. Bueno, estoy en un montón de sitios, más de los que a veces me gustaría, pero voy a invitar a la gente a que se pasen simplemente por la página web, que es cienciaconciencia.com, cienciaconciencia.com, sin una i, sin nada en medio. Y los que quieran saber más, pues nada más entrar en la web, en la parte de arriba van a encontrar la posibilidad de suscribirse a un entrenamiento gratuito, que es para aprender a transmutar energías, emociones, bloqueos, y es una gran puerta de entrada a todo este mundo energético que hemos explicado, pero de manera experimental. Poder interactuar con la propia energía, ver los resultados que puedes experimentar en nada, 10-20 minutos de transmutación. Y bueno, entrarán en un entrenamiento gratuito donde van a aprender a hacerlo. Y además también, pues en esa newsletter voy compartiendo, ya estoy empezando a compartir pues un email prácticamente todos los días con información, vivencias personales y cositas, así que creo que son bastante interesantes. Así que invitaría a la gente a que se pasen por allí, los que quieran saber más y ya está. Yo también invito porque a mí me ha cambiado la vida. Y te lo he dicho varias veces. Sí, Ya llevo un año trabajando con él en esta dimensión y a mí me ha cambiado mucho la vida, así que súper agradecida, ya lo sabes. me alegro mucho. Comentaste al principio que habías trabajado conmigo y no quise decir, y yo también contigo porque parecía muy... Pero es verdad, estoy muy contenta y recomiendo a todo el mundo, bueno, lo hago ya, pero por aquí también. Así que nada, Indica, que muchísimas gracias, un gustazo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a ti y a toda tu comunidad. Un beso. Igualmente. Chao.